¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy, como siempre, tenemos un ciclo de entrevistas, pero esta entrevista es distinta. ¿Por qué? Porque estudiantes de diferentes carreras pudieron entrevistar al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Estuvieron aquí en la biblioteca de nuestra universidad, hicieron preguntas muy interesantes, hubo reflexiones que merecen la pena escuchar, así que los invitamos a que disfruten esta entrevista con el arzobispo de Buenos Aires. Yo quería arrancar preguntándote sobre una cuestión más de tu vocación. ¿Cómo te marcó tu experiencia trabajando como párroco en barrios populares, por ejemplo, como en Villa La Cava? Cuando yo empecé a plantearme mi vocación sacerdotal, en realidad yo estudiaba abogacía, trabajaba en una escribanía y me invitaron a hacer un retiro espiritual de un fin de semana, que no quería ir. De hecho, terminé yendo por la insistencia de quien me invitaba. Me daba vergüenza seguir diciéndole que no. Después de ese retiro espiritual, comencé a trabajar en un barrio muy pobre que estaba en Tigre, que le decían Villa Garrote, a la parte más grande del barrio, y Villa Palito, a la más chiquita. Y allí yo sentí que me encontré con el rostro de Jesús en los más pobres y en los que sufrían. Ahí conocí en vivo y en directo una realidad de marginación, de exclusión, en gente grande, en jóvenes, en chicos, quizá todavía no tan atravesado por la droga como fue después, pero eso me marcó definitivamente, con lo cual siempre soñé con volver en algún momento como sacerdote a barrios carenciados. Y es la posibilidad que se me dio cuando Monseñor Casareto, obispo de San Isidro, me propone ser primero diácono y después sacerdote en Villa La Cava, allí en San Isidro, ¿no? Yo siempre digo que en los barrios populares la vida se vive sin maquillaje, con lo cual los momentos de dolor son brutales, terribles, son realmente de mucho sufrimiento. El dolor no se esconde, por eso en un velorio se llora y el velorio se lo transita y se lo vive. Por eso cuando alguien necesita, está pidiendo y se le trata de dar una mano. Por eso encontrás a un montón de pibes a veces atravesados por la droga en los pasillos. Es decir, la realidad de dolor se vive así. Tenés el dolor así que te chocas. Pero al mismo tiempo también se vive sin maquillaje en los momentos más lindos. Por eso los cumpleaños, las fiestas, las celebraciones. Hoy cumplo 26 años de cura y no puedo dejar de olvidarme la fiesta que me organizó la gente de La Cava después de la primera misa que celebré, ¿no? O sea, eso es lo que para mí significó. Uno cuando vive experiencias de ese tipo después entiende la vida desde otro lado y relativizás un montón de cosas. A veces vivimos tan preocupados por cosas que son totalmente superficiales y te acordás de determinada gente con la que pudiste compartir la vida a lo largo de los años y decís, si yo me quejo de esto. Al mismo tiempo, lo que yo descubrí allí fue lo que significaba ser pastor en medio de la gente. Yo vivía dentro del barrio, en una casita sencilla, con los problemas de luz, con los problemas de la garrafa, lo que valía, el gas, o con el problema de la inundación, aprendiendo que cuando el agua entraba había que dejarla entrar, lo único que había que hacer era levantar los muebles, ¿no? Entonces, cuando me decían por qué yo estudiaba tanto, era porque yo decía que para vivir en un barrio pobre había que entender una realidad muy compleja. ¿Y por qué vivía dentro del barrio? Porque tengo que aprender de la cultura y de la realidad de la gente. Por eso digo, me encontré con Jesús a la vuelta del pasillo, me encontré con Jesús en cada hermano, en los momentos celebrativos y de alegría y también en los momentos de mucho, pero mucho dolor. Y eso me marcó para siempre. Hay una poesía de Pablo Neruda
que dice en uno de los fragmentos: no podrán comprender mis versos quienes no tocaron mi sangre. Y yo creo que pude comprender lo que es la realidad del dolor, de la marginación, de la exclusión social, porque Dios me regaló la posibilidad de tocar la sangre de los más pobres durante 20 años. Padre, yo le quería consultar porque en el último tiempo hemos visto el resurgimiento de conflictos religiosos a nivel mundial y en ese caso Argentina parece ser un ejemplo de integración pacífica. Por eso yo le quería consultar cómo analiza usted el diálogo entre religiones que se da en nuestro país y si piensa que esa convivencia pacífica puede ser tomada como ejemplo a nivel mundial. Indudablemente, creo que cuando uno ve el conflicto que existe en otros lugares del mundo y a veces cómo se mata en nombre de Dios o cómo se generan guerras en nombre de Dios, uno dice, vivimos en una tierra bendecida, en una tierra en donde todavía tenemos la posibilidad de generar diálogo, en donde la palabra ecumenismo no es una mala palabra, en la que podemos buscar puntos de encuentro con las distintas religiones. De hecho, en estos pocos meses como arzobispo de Buenos Aires he tenido vínculo con la mayoría de los líderes religiosos que han venido a verme, que han venido a compartir, que han venido a rezar juntos, que han venido a encontrarse para compartir las preocupaciones que también tenemos sobre otros lugares del mundo donde la intolerancia religiosa es muy grande. He podido participar de algunas celebraciones de otros cultos, es decir, creo que tenemos una experiencia de diálogo religioso que ojalá pueda ser una experiencia tomada por otros, ¿no? Entiendo que en la Argentina casi me animaría a decir que uno de los ámbitos en los cuales hoy todavía no somos tan intolerantes o donde todavía hoy no ha entrado profundamente esa grieta que yo llamo herida es en el ámbito religioso, en el ámbito del diálogo entre las religiones y en el ámbito del ecumenismo. Todavía allí nos descubrimos, me parece, hermanos, todavía allí nos respetamos, todavía allí creo que tenemos como cierta cordialidad con la diversidad. En otros ámbitos ya lo sabemos, los argentinos somos muy de pelearnos y de generar intolerancia y grieta. Pero en el ámbito religioso me parece que todavía hoy somos un paradigma. Me encantaría que, como vos planteás, podamos esto difundirlo hacia afuera, ¿no? Entiendo que también tiene que ver con cuestiones culturales e históricas. En la mayoría de los países latinoamericanos el respeto entre las religiones es grande, pero tiene que ver también con la historia de nuestro continente, la historia de nuestros pueblos, que evidentemente es muy diversa a otros lugares del mundo. Siguiendo con esto, yo quería preguntarte sobre el actual conflicto del Medio Oriente. Cuando pensamos los motivos, uno de los motivos más grandes es justamente religioso. ¿Cómo nos podés ayudar a entender estas guerras que se pelean en nombre de Dios? Dejo de entenderlo igual que vos y que todos, o sea, a mí me impacta. Hay un discurso del Santo Padre Francisco cuando estuvo en Ur es en Irak. Allí el Papa, con otros líderes religiosos, plantea directamente esto, ¿no? Casi diría que es un escándalo que en nombre de Dios se maten hermanos. Es algo brutal, ¿no? Yo creo que no tiene explicación, salvo que entendamos que Dios es solamente padre de algunos y que entonces los que supuestamente no son hijos de Dios tampoco merecen la vida. La guerra para mí es un suicidio de la humanidad, ¿no? La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. La violencia creo que en sí misma es un fracaso, con lo cual te tendría que decir, no le encuentro explicación, no sé. Miren, ustedes están estudiando y estoy seguro que si llegan a decir no sé en un examen, los aplazan. Yo estoy seguro que en la vida, y es la experiencia que he tenido en todo este tiempo, es muchas veces a la inversa. Cuando uno en la vida dice no sé,
creo que a veces se merece un 10, porque significa que entonces tiene la posibilidad de buscar con otros, tiene la posibilidad de reconocer humildemente que no sabemos de todos los temas, que es una característica también del pueblo argentino. De todo hablamos, de todo sabemos, de todo opinamos. Tan solo pensar que no teníamos ni una materia de bioquímica y decíamos qué vacuna había que darse en la pandemia de COVID, de qué laboratorio. O cuando el año pasado en el Mundial le decíamos a Scaloni qué jugador tenía que poner, ¿no? Prácticamente de todo hablamos. Entiendo que no es así en la vida vale la pena decir no sé, y por eso, y volviendo a tu pregunta, yo no puedo entender, y te diría a tu pregunta, no sé por qué en nombre de Dios se mata gente. Creo que es un escándalo al cielo. Es una de esas preguntas que uno se lleva y que ojalá algún día, tomando un mate con Dios cara a cara, el día que me toque partir de esta tierra, le pueda preguntar, entre otras cosas, esto. ¿Por qué en nombre tuyo se mató a tantos hermanos? Padre, antes habló de otros ámbitos donde sí hay grietas y yo lo quería llevar un poco a la política. Le quería preguntar si últimamente pudo hablar con los candidatos que pasaron al balotaje, o por lo menos sus equipos, y qué temas trataron. No, con los candidatos que pasaron al balotaje no he hablado. He hablado con otros de los candidatos y con otras de las candidatas. Y tampoco del caso de los equipos. No he podido conversar con ellos. Sí entiendo que bueno, ahora viene otro momento de este proceso electoral en el que quizás se pueda dar este diálogo, ¿no? Pero es real también, y especialmente la política es la que está atravesada por esta enorme grieta, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que desde la Iglesia no solamente es mi misión, es la misión de todos en la concepción de creer que un país mejor y más justo incluye a todos, y que por lo tanto cuanto mejor le vaya a la Argentina, seguramente estaremos todos viviendo una mejor calidad de vida. Hoy tenemos índices escandalosos de pobreza, más del 40%, hoy tenemos un nivel de indigencia de casi el 10%, hoy el rostro de nuestros hermanos más sufren también es un clamor al cielo, y por lo tanto creo que todo lo que podamos generar en diálogo, en consenso, en políticas públicas, que tenga que ver con sacar a la Argentina adelante, y en ese sentido, y esto sí lo he hablado con varios de estos sí candidatos que vinieron a verme previamente a estas elecciones del balotaje, y con ellos lo que conversaba básicamente era pongámonos de acuerdo en 4 o 5 temas. ¿Sí? 4 o 5 temas. Recuerdo en un momento cuando vino Patricia Bullrich que ella me decía, ¿cuáles son para usted, padre, los 4 o 5 temas que hay que poner sobre la mesa? Yo le decía, buenísimo ponerlos sobre la mesa, pero al mismo tiempo también ponerlos en la agenda pública del futuro gobierno, sea quien sea que gobierne, ¿no? Entonces, en ese sentido, la disposición al diálogo está siempre, pero que podamos generar estos 4 o 5 temas en los que me parece que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Que tienen que ver con las libertades individuales, que tienen que ver con una educación de calidad para los más pobres, que tiene que ver con el trabajo como ordenador social de la sociedad. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo. Una cuestión difícil entre argentinos, ¿no? Pero que hasta ahora creo que la experiencia nos ha llevado a que cuando no haya acuerdos no salimos adelante. Es una cosa impresionante. Yo tengo una reflexión muy chiquita, que es en el año 1975 el índice de pobreza era del 4%. Hoy estamos en más del 40% y gobernaron todos. Con lo cual digo, si todos son un poco responsables de haber llevado al país a donde lo llevaron, que hoy nos podamos sentar en una misma mesa todos para sacarlo adelante, ¿no? Que nadie diga, yo no tengo nada que ver. No tendremos nada que ver por cuestión generacional. Ustedes no habían nacido hace 30 años, pero es real que nuestra dirigencia, en mucho descalificando al otro, lo único que hizo fue generar mayor grieta y el país está cada vez peor.
Quería preguntar también cómo la Iglesia y el Estado pueden mejorar o en qué aspecto se puede mejorar la articulación entre la Iglesia y el Estado en los temas sociales en los que las dos entidades tienen un rol muy importante. Creo que, básicamente a veces el diálogo que hay que generar desde la Iglesia y con el Estado no es más que lo que yo hablo de ayudar al Estado a que tenga una presencia importante en la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo yo hablo de un Estado inteligente. Porque a veces el Estado presente es un Estado que tiene elefantiasis, digo yo. Elefantosis es como que es un Estado que aplasta, que no deja crecer a la gente, un Estado que no deja que el otro sea protagonista de su propia vida. Un Estado no inteligente es un Estado que a veces va con algunas propuestas, pero sin haberle preguntado a la gente qué es lo que realmente necesita. Digo, me parece que la Iglesia, que tiene una presencia capilar, una presencia importante en la mayoría de los sectores más vulnerables, creo que puede ayudar a orientar también al Estado en qué es lo que realmente la gente necesita. Digo, yo cuando estaba en el barrio en el que yo vivía, en la Villa La Cava, yo era un interlocutor para el Estado. ¿Por qué? Porque vivía allí, entonces podía ayudar al Estado a que no solamente estuviera presente, sino que aparte fuera un Estado inteligente, así que respondiera a la demanda del barrio. Entonces, creo que en ese sentido la Iglesia tiene un papel fundamental y al mismo tiempo hay un principio de la doctrina social de la Iglesia que es el principio de la subsidiariedad. Es esta idea de nosotros poder llevar adelante aquellas acciones que otros no lo hacen. Por supuesto que si el Estado cumpliese mejor su misión, la Iglesia incluso podría llegar a correrse de alguna de las tantas acciones sociales que lleva adelante. A veces a mí cuando dicen, bueno, la Iglesia tiene colegios. Sí, la Iglesia tiene colegios, la Iglesia tiene esta universidad, ¿sí? Pero no solamente esto tiene que ver con la libertad de educación, también tiene que ver con que a veces es el mejor modo de llegar a tener una educación de calidad en los barrios más carenciados, donde las escuelas parroquiales son una garantía, por lo menos para los pibes, de que tienen educación todo el año y no que viven de paro en paro. Siguiendo un poco con la línea política, me gustaría preguntarle por una frase que los últimos días ha sido muy famosa que usted ha dicho y tiene que ver con esto de que no hay que dejar el evangelio fuera del cuarto oscuro en la polémica con Menegas Lynch. Mi pregunta es, ¿usted cuando dice esto está suponiendo una postura predefinida de la Iglesia que debe asumir un cristiano? Dos o tres cosas. Primero, no, yo no entré en polémica con este señor, para nada. Yo lo que planteé en ocasión del debate que hubo sobre la figura del Santo Padre y la relación entre el Estado argentino y el Estado Vaticano, planteé esto de el cristiano y todos tenemos que no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Los bautizados, ustedes supongo que están bautizados, la palabra bautismo significa sumergirse en griego. Entonces, de alguna manera cuando nos bautizamos es como que nos sumergimos en Cristo, con lo cual toda mi vida tiene que estar empapada de evangelio, toda mi vida. Yo tengo que ser buen cristiano en el colectivo, pagando con la SUBE, yo tengo que ser buen cristiano en la cola del banco, tratando de no pasarme delante del que no corresponde, tengo que ser buen padre de familia, siendo responsable en la educación de mis hijos, tengo que ser buen compañero de trabajo, tengo que ser responsable con mi trabajo y entrar a la hora que corresponde e irme a la hora que corresponde y no hacer trampa. Digo, el buen cristiano se supone que es buen cristiano en todas las áreas de su vida. Monseñor Romero, un santo salvadoreño, decía ser cristiano de lunes a lunes y no solamente los domingos en misa. De alguna manera, mi planteo de no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro significa también ser cristiano a la hora de elegir. Pensar en la Argentina, pensar en los valores del cristianismo, pensar en la solidaridad, pensar en la fraternidad, pensar en la opción de la Iglesia por los que más sufren, pensar que cuando voto no voto con el bolsillo y por mis propios intereses, sino que también voto por los demás, pensar que la educación es una herramienta que creo que es la única que nos saca del núcleo duro de la pobreza y nos hace protagonistas de nuestra vida. Pensar, como sostiene la doctrina social de la Iglesia, que el único ordenador social
es el trabajo y el trabajo digno. Entonces, esto de votar con el Evangelio significa comprometerme también como ciudadano, ¿no? Porque si no es como que podemos llegar a vivir una esquizofrenia en decir yo soy cristiano, pero después voto exclusivamente con el bolsillo según mis intereses, o yo soy cristiano, pero después en mi vida cotidiana, no sé, soy corrupto, o en mi vida cotidiana me la paso mintiendo. Yo soy cristiano, pero después no me hago cargo de la educación de mis hijos. Digo, a eso se refería esto de ser cristiano en todos los ámbitos, dejarme empapar por el Evangelio. Digo, es recordar un poco de dónde, como cristianos, de dónde salimos, y es desde el bautismo. Miren, en la Argentina el porcentaje de bautizados es enorme. Si viviésemos de acuerdo a lo que significa el compromiso bautismal, estoy seguro que tendríamos un país mejor. En lo personal, yo me siento muy representada por las ideas liberales, más allá de cualquier candidato que pueda. Y como laica y como casi teóloga canonista, podría decir que veo y vivo que dentro de la Iglesia argentina hay muy poco lugar para este tipo de pensamientos. Especialmente porque muchas veces la Iglesia se muestra un poco pluralista a la hora de los pensamientos políticos de cada cristiano. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo tenemos que pararnos los cristianos que quizás tenemos un pensamiento de tendencia liberal ante estas cuestiones o ante estos lugares en donde no tenemos lugar para vivir nuestra fe y nuestros pensamientos justamente con libertad? Yo también tengo principios que tienen que ver con, y creo que todos, a ver, cuando hablamos de ideas liberales, y las ideas liberales es el respetar las individualidades y la libertad del otro y los derechos individuales, yo también lo estoy. Ahora, si el liberal pasa por violentar o no tener en cuenta los derechos de los más vulnerables, donde creo que la presencia y justamente la existencia del Estado tiene que ver con equiparar un poco, porque yo creo que tampoco vivimos en la ley de la selva en la que solamente desde la competencia puedo yo salir adelante, porque sé que, imagínense una carrera, ¿no? No salimos todos de la misma línea de largada, ¿no? Aquellos que no pudieron tener educación porque nacieron en una determinada realidad social, aquellos que están atravesados por venir de una familia absolutamente disfuncional, aquellos que no pudieron recibir lo que se llama el estímulo fundamental en la primera infancia, de los 2 a los 5 años. Lo que no recibimos de los 2 a los 5 años, dicen los que saben de estos temas, no se recibe más en la vida. Y yo conozco un montón de chiquitos que en la realidad social en la que vivieron no recibieron ese estímulo. Entonces, a la hora de pensar si la vida fuese una carrera, no todos salimos de la misma línea de largada, algunos están mucho más atrás. Con lo cual, creo en la libertad, por supuesto. Creo en el esfuerzo personal, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que también garantizar que algunos salen mucho más atrás. Y en ese sentido creo que la existencia del Estado es importante. Esto primero, como diciendo, no es mala palabra hablar de la libertad, no es mala palabra, al contrario, y no es una palabra que esté en contradicción con la doctrina social de la Iglesia. El tema es cuando exacerbamos esa libertad a un individualismo tan absoluto y tan competitivo en el cual no garantizamos los derechos de los más vulnerables. Ahora, también creo, y acá tomo palabras del Papa Francisco, cuando él dice, en la Iglesia tiene que haber lugar para todos, y repitió en la Jornada Mundial, para todos, para todos, para todos, y se lo hizo repetir al millón de jóvenes que estaban allí en Lisboa. Con lo cual, aunque alguien no coincida con las ideas que puede estar proponiendo un obispo, o al que no coincida con las ideas que puede estar proponiendo en determinado momento, la Iglesia, creo que no tenés que dejar de sentirte parte de la Iglesia y pelear por tu voz y decir lo que crees, que me parece que es importantísimo. O sea, sentite verdaderamente protagonista de tus ideas. Si algunos las comparten o no, veremos. Pero lo bueno es que haya lugar para todos y que desde la diferencia se pueda dialogar. Eso está buenísimo. Y buscar puntos de coincidencia, porque fíjate cómo yo a la hora de responderte pienso esto. Yo en los derechos individuales creo
firmemente. Y yo le agradezco a Dios que a mí me dio la posibilidad de estudiar porque tuve una familia, porque pude garantizar desde el esfuerzo estudiar, pero sé que otros no pudieron hacerlo. Entonces digo, necesito de la libertad, por supuesto, pero necesito de un Estado que me ordene un poco todo, porque si no hay algunos que siempre salen de atrás. Por ahí, pero digo, me parece genial que cada uno piense y tenga sus propias ideas. Yo tenía una profesora que, bueno, un poco mala era, ¿no? Pero ella siempre nos decía, no importa lo que piensen, lo importante es que piensen. Bueno, Dios nos regaló una cabeza, está bueno pensar, está bueno tener ideas y bienvenidas las diferencias que nos dan la posibilidad del encuentro. Jorge, te quería preguntar sobre algo que dijiste al principio casi de nuestra conversación, y era que a vos no te gustaba o no preferías llamar a la grieta grieta y si no herida. ¿Por qué? En la casa en la que yo vivía, en el barrio, teníamos en el piso, en el patio, una grieta. En la Villa La Cava, las napas están muy arriba, con lo cual hay cierto movimiento de piso. Entonces había generado una grieta que por momentos se abría más, por momentos era increíble, parecía que se iba cerrando un poco, pero siempre estaba allí. De hecho, hubo arreglos, que algunos albañiles nos dieron una mano en eso, pero se volvía a abrir y no se terminaba de cerrar y siempre estaba. Entonces yo dije, esa es la grieta, y la grieta de última no me duele, está en el piso o está en la pared. Yo creo que la herida nos duele. Porque nos duele no poder tratarnos como hermanos, nos duele que de repente en un ámbito de familia o de amigos digamos, acá no se habla de política, acá no se habla de religión, acá no se habla de fútbol. ¿Y de qué hablamos? Si todo es motivo de pelea, todo es motivo de discusión. Entonces yo digo que la herida duele y sangra en las entrañas de nuestro pueblo, de nuestra gente, sangra, nos duele. Ahora al mismo tiempo, y esta es la diferencia con la grieta, las heridas pueden cicatrizar. Con lo cual, hablar de herida a mí me da esperanza de que podamos reencontrarnos y que podamos definitivamente decir en algún momento, hubo un tiempo en que los argentinos tenían muchas heridas, pero ya cicatrizaron, ya dejaron de doler, ¿no? Por eso es que yo prefiero tomar esa otra imagen. Ahora, tampoco cierran las grietas o heridas por decreto o porque lo diga un político, ¿no? Se terminó la grieta, se terminó la herida, no. Es un proceso personal y me parece que tiene que ver con algo que tiene que pasar por el corazón, ¿sí? Ojalá fuese tan fácil, pero no es por decreto. Tiene que pasar por el propio corazón y por una conversión personal, en la que todos tenemos que asumir que cada uno puso su granito de arena para ser una sociedad tan intolerante como somos. Hace muy poquito tiempo fuiste elegido arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que nos cuentes cómo fue, cómo te sentiste cuando recibiste la noticia y además también por qué crees que te eligieron para este nuevo trabajo. ¿Por qué me eligieron? No sé, habrá que preguntarle al Papa y en realidad la elección de los obispos tiene todo un tiempo previo de consultas que son secretas, que se hacen a laicos, a sacerdotes, a religiosas, que se supone que conocen al candidato. Del mismo modo que habrán consultado sobre mí, sé que consultaron sobre otros. Y entonces, una vez que se terminan esas consultas, se hace lo que se llaman ternas, ¿no? Donde vos sos parte o sos uno de los integrantes de la terna. Yo sé que era integrante de alguna de las ternas y después la última palabra la tiene el Santo Padre. No voy a negar que seguramente tenga que ver esto con buscar un candidato más joven a lo que era en otra época. Creo que puede tener que ver con la experiencia pastoral que yo tenía, el trabajo en barrios populares,
el trabajo en la cárcel. Yo soy vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria y fui capellán en cárceles de la provincia de Buenos Aires. La formación intelectual puede ser. Yo soy abogado, licenciado en Historia y en Derecho Canónico. Puede ser. No sé, muy compenetrado con el magisterio del Papa Francisco. Sinceramente, y hoy que cumplo esto que les decía hoy, 26 años de cura, cuando me ordené cura yo quería ser cura en un barrio para siempre. Y mi experiencia más linda fue ser párroco. Con lo cual el día que me nombraron obispo en el 2017, para mí fue un cimbronazo. Fue un sacudón fuerte. ¿Por qué dije que sí? Porque a las propuestas que me hizo la iglesia siempre dije que sí, pero te digo que fue de las que más me costó. Me lloré la vida. Porque estaba renunciando a algo que amaba, que era ser párroco. Cuando me nombraron ahora arzobispo de Buenos Aires, lo mismo. Me lloré la vida por la responsabilidad de lo que significaba, por la sorpresa que me había generado y me generó también una gran acción de gracias a Dios porque hoy recordábamos una frase de San Pablo que más o menos dice así, que Dios elige lo peor del mundo para confundir al mundo. Bueno, seguramente no sea de los mejores y por eso Dios me eligió. Porque cuando uno reconoce la propia fragilidad le da lugar a Dios, ¿no? Y ojalá entonces desde mi fragilidad Dios pueda actuar, que lo sabe hacer mucho mejor que yo, en el bien y la vida de la gente. ¿Cómo me siento? Muy contento, lleno de problemas y con unos frentes increíbles, ¿eh? Tenemos para hacer 4 o 5 programas más si quieren, hablando de los desafíos que se me presentan. Pero tengo una alegría de fondo que no me la quita nadie, yo estoy feliz. Y acá en Buenos Aires durante este tiempo se había hecho un sínodo. Un sínodo es como un gran trabajo de consulta, de trabajo, de reflexión pastoral, de buscar líneas de acción hacia adelante. Y con esto del sínodo, en Buenos Aires había una afirmación que decía, Dios vive en la ciudad, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que Dios vive en la realidad de todos los días, Dios vive en esta ciudad de Buenos Aires y cada día que salgo a la calle, con el subte, con el colectivo, caminando, mi enorme desafío es encontrarme con ese Dios que vive en la ciudad. Así que lo vivo con mucha alegría. Estuvimos hablando de heridas, de problemáticas en el país, en el mundo, y ante eso, ¿cómo cree que los jóvenes podemos mantener la esperanza en un mundo con estos desafíos tan negativos? Yo no sé si a ustedes les pasará, pero sería hermoso que sí les pase, que cada dificultad sea para ustedes la oportunidad de sacar lo mejor de ustedes para cambiarla. Cada problema sea para ustedes un enorme desafío. O sea, la barrera que te ponen adelante, creo que es propio de los jóvenes decir, bueno, a ver cómo la saltamos. Quizá la gente grande cuando le ponen la barrera dice, bueno, listo, nos quedamos acá, o bueno, no, que la saque otro, yo no puedo, hasta acá llegué. Pero creo que lo propio de los jóvenes es, hay que saltarla, ¿no? A ver, lo peor que le puede pasar a ustedes es transformarse en, yo digo, en jubilados prematuros, ¿no? Jubilarse antes de tiempo. Hay una frase que a mí no me gustó nunca que dice, el que a los 20 años es incendiario, a los 60 es bombero. Como diciendo, el que quiere cambiar el mundo a los 20, a los 60 ya dice, no, esto no va a cambiar más y ya apaga todos los fuegos. Yo los animaría a ser jóvenes toda la vida. Y vuelvo a insistir, creo que lo propio de los pibes es que cualquier dificultad tiene que ser oportunidad para cambiarla. Para cambiarla desde la política, para cambiarla desde el compromiso social, para cambiarla desde el compromiso con la iglesia, pero me parece que pasa por ahí, ¿no? No perder ese espíritu joven. Por eso el Papa Francisco siempre le dice a los jóvenes en cualquier lugar del mundo, sueñen en grande, no se queden en chiquitajes y no tengan vuelos rastreros, ¿no? Entonces yo los animaría a eso, miren, primero hay que pedirles perdón, les estamos dejando un mundo terriblemente complicado, en el que quizá no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero creo que es fundamental que no se resignen, ¿no? Que sigan soñando. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de un teólogo que dice, somos caballeros derrotados de una causa invencible.
Yo estoy convencido que la causa del Evangelio, que la fraternidad, que la justicia, que un mundo mejor, que la civilización del amor es una causa invencible. Ahora, ¿por qué somos caballeros derrotados? Y porque la vida te golpea duro. Lo importante es no bajar los brazos, ¿no? Por eso digo, hay una poesía de Mario Benedetti que se llama ¿Qué le queda por probar a los jóvenes? Te la recomiendo, léela. Benedetti es un poeta uruguayo. ¿Qué le queda por probar a los jóvenes? En este mundo de ruina y asco, dice. Y hacia el final les dice, también les queda construir futuro a pesar de los sabios granujas del presente, ¿no? Entonces creo que les queda por construir futuro a pesar de que nosotros, la generación más grande, no hicimos todo bien. Aprovecho ya el cierre para agradecerle por venir hasta acá, por charlar con nosotros y por estar tan abierto a respondernos estas preguntas. Y además particularmente por los últimos consejos que nos dio, porque desde nuestro lugar, ya sea en mi caso de periodismo, ciencias políticas, relaciones internacionales, teología o letras, somos todos futuros comunicadores sociales. Entonces todos los consejos y poder saber su experiencia desde su lugar nos sirve un montón, ya sea para nuestra formación, tanto en esta facultad como profesionales, y también desde un lado humanístico, que es lo que nos define a todos acá. Así que muchísimas gracias. Yo quiero primero agradecerle a ustedes. Me encantó y no sé si se podrá hacer otra vez, pero me encantaría, porque aparte me parece que cada uno de los temas que ustedes fueron hablando abría puertas. Y a mí lo que más me gusta es eso, abrir puertas. Y quizá en algún momento, como te decía, creo hoy, te tenga que decir, no sé, hasta acá llego. Bueno, busquemos juntos por dónde. Así que agradecerle a ustedes me ayuda a pensar y a recrearme. Y en segundo lugar, como consejo, aparte de la poesía esa de Mario Benedetti, yo tenía una profesora de filosofía en el secundario que siempre nos decía y nos señalaba así: ustedes son la clase dirigente de mañana. Y nosotros decíamos, ¿de qué me está hablando esta mujer? Teníamos 16 años. ¿Qué clase dirigente? Yo no iba a ser presidente. ¿De qué me está hablando? Y en realidad creo que lo que nos decía esta señora era: ustedes van a ser los protagonistas de la vida de la Argentina de los próximos 20 o 30 años. Y efectivamente, cada uno de mis compañeros, con algunos somos amigos de toda la vida del secundario, cada uno en lo suyo, algunos en comercio exterior, otros abogados, escribanos, yo, arzobispo de Buenos Aires, cada uno es parte de esa clase dirigente, empresarial, política, económica, padres de familia. Entonces, sepan eso, ustedes son la clase dirigente de mañana, así que pónganle todas las pilas y que ojalá cuando pasemos por esta vida hayamos dejado las cosas un poquito mejor. Creo que ahí ya estamos cumpliendo la gran misión de los bautizados en el mundo. Gracias. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Convergente TV.